¿qué tal, Dominicana? A partir de esta noche pretendemos llevar un gran compromiso, el cual estaremos realizando con ética, objetividad, pasión y mucha entrega. Sabemos que mucho debe hacerse, pero por algo debemos empezar. De una forma u otra, durante más de 15 años de ejercicio en la comunicación, se nos ha permitido en diferentes espacios realizar, conducir o formar parte de producciones en las cuales hemos tratado de aportar, construir y concienciar en diferentes materias y en diferentes enfoques. Hoy tengo la maravillosa oportunidad de producir junto a un equipo grandioso de colaboradores este programa televisivo, del cual desde ya te invito y te pido que formes parte. Así las cosas, busca ofrecer información oportuna para construir una cultura ciudadana que lleve a niveles de conciencia individual y colectiva sobre la exigencia de derechos y cumplimiento de deberes, orientar y debatir los principales temas estructurales de la sociedad dominicana, propiciar la participación plural de la ciudadanía para la exposición de ideas de distintos actores y actrices de la sociedad y consultar a los y las protagonistas de la toma de decisiones en los asuntos de interés colectivo. Aquí realizaremos encuentros donde cada participante tendrá tiempo prudente para exponer su interés, propuesta, idea, demanda, denuncia u opinión sobre el tema objeto de análisis. Espero que tú pronto nos acompañes en nuestra mesa. Nos fuimos a las calles de Santo Domingo a consultar a la gente sobre qué tanto participa, cómo lo hace, si aporta a las causas de su comunidad, provincia o país. Veamos. Sí, claro. Sí. Actualmente sí. Algunas veces. No, hasta ahora no. No. De la iglesia a veces he participado. No necesariamente. En mi barrio no, pero yo trabajo como voluntario en la Academia de Béisbol de Manuel Mota. A través de la Junta de Vecinos. Deportes, básquetbol normalmente. Por mi casa, en las juntas de vecinos. Comunidad, sí, de la junta de vecinos y cosas así. No. Más o menos. La persona en sí, no. 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 Tengo algunos conocimientos que nos debemos de regir, ¿verdad? Seguir toda la trayectoria de las leyes que se emanan de ahí. No te voy a decir que no, pero tampoco un sí, porque yo con política no soy partidario. Yo no nada de política. Lo mío es deporte, nada más, de política nada. No, tampoco, porque no sé de política, nada de eso. No hay política, no. Soy nulo ahí. Y esperamos que en unos meses más y más personas se unan y cuando vuelvan a ser consultadas opinen sobre la participación en República Dominicana. Al regreso recibimos en nuestra mesa al licenciado Máximo Calzado, al político y escritor dominicano Bartolomé Pujols y el sociólogo Cándido Mercedes para desarrollar mecanismos de participación. La participación ciudadana en la formulación de políticas públicas es un derecho que se remonta a la antigua Grecia y el cual ha evolucionado con el paso del tiempo. Hoy, partiendo del hecho de que la soberanía reside en el pueblo, la participación del soberano es un elemento nodal para la consolidación de la democracia. La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos tiene su génesis en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, resultado de la Revolución Francesa. Si tomamos como referencia el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi del Gobierno Vasco de España, este promueve un modelo de gobernanza fruto de la confluencia de tres dimensiones participativas que optimizan la generación de valor público. La participación política, entendida como la participación que surge de la interacción entre la administración y la ciudadanía. ¿Qué hacer y para qué? La participación para el diseño de servicios, entendida como la participación que busca incorporar la visión y experiencia de la ciudadanía desde una perspectiva de usuario de servicios públicos. Cómo operativizar, ajustar y, en definitiva, mejorar la prestación de servicios públicos. La participación colaborativa,
es concebida como aquellas iniciativas y colaboraciones que surgen de la sociedad civil para la generación de valor público. Es el cómo colaborar para sumar. Debemos puntualizar que la calidad de la democracia de un país y la cohesión social están vinculados con la participación ciudadana, ya que son elementos importantes para la gobernanza en los aspectos de dar legitimidad a los gobiernos y a las instituciones, contribuyendo a la eficacia de su desempeño y a su fortalecimiento, permitir una mayor legitimidad de las políticas públicas, suponer una representación de la pluralidad social, favorecer la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública, involucrar a la ciudadanía en los procesos de decisión y en la ordenación de la vida pública, contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y, en definitiva, mejorar los resultados y los impactos generando valor público, comunidad, ciudadanía y más democracia. Hoy en Así las Cosas, iniciamos nuestro compromiso social conversando sobre mecanismos de participación. Para esta primera noche me acompaña mi productor de contenidos y colaborador principal de este proyecto, el licenciado Máximo Calzado Reyes, con maestría en Derecho de la Administración del Estado, maestría de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, miembro del Comité Científico de iGlobal, profesor de Derecho Público de la UTE y articulista del periódico Nuevo Diario y El Caribe, con 25 años de experiencia en administración pública. También tenemos a Cándido Mercedes, sociólogo, especialista en gerencia de recursos humanos y sociología organizacional y actualmente coordinador general de participación ciudadana. De igual forma, Bartolomé Pujols, abogado, político, escritor dominicano con máster en Derecho de Dirección de Empresas y es colaborador de la Fundación Juan Bosch para temas jurídicos, sociales y políticos. Bienvenidos y de antemano muchísimas gracias por acompañarnos en esta legítima intención de crear un poco de ciudadanía. Hablando de mecanismos de participación, entrar de lleno en la materia. Máximo, ¿cómo podemos definirlo? Y en República Dominicana, ¿cuáles mecanismos tenemos a favor de la ciudadanía? Bien, los mecanismos de participación ciudadana son los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico dominicano y además que se establece también en los instrumentos internacionales de derechos humanos que le permiten a la población participar en la formulación de las políticas públicas. Entonces, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que el artículo 21 habla de que toda persona tiene derecho a participar en la política pública de su gobierno. Okay. O sea, es un derecho que se ha internacionalizado. Ya ubicándonos en el ámbito doméstico, observamos que el artículo 2 de la Constitución establece la soberanía popular, o sea, que el pueblo es el soberano. Entonces, en base a eso también, si nos trasladamos a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley que establece la visión de país, que hemos adoptado hasta el año 2030, establecen la visión que nosotros queremos una ciudadanía participativa y específicamente en el objetivo general 1.3 se establece democracia participativa y ciudadanía responsable. Entonces, en ese nuevo enfoque es que estamos viendo la participación ciudadana, o sea, pasamos de una participación representativa a de una democracia representativa a una democracia participativa. Eso en teoría, Máximo, porque ciertamente tenemos retos en República Dominicana que cumplir. ¿No es así? O sea, claro. Estás mencionando algunos mecanismos que tenemos a la disposición, que la gente puede consultar, están públicos en la internet. De hecho, estamos compartiendo a través de estas imágenes. Pero me voy a la siguiente pregunta. Señor Mercedes, bienvenido y qué bueno que nos acompaña. En República Dominicana ciertamente la gente adopta estos mecanismos, los conoce. Ustedes que han hecho estudios a profundidad para saber y medir el nivel de participación de nuestro pueblo, de nuestra gente. Lo primero es resaltar lo que es participación. La participación es una construcción social para diseñar políticas públicas que contribuyan a la eficiencia, a la eficacia de la democracia de un país determinado. En República Dominicana tenemos normativas, pudiésemos decir, el balance está en pañales. Hay normativas como la Constitución del 2010, tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos la Ley de Función Pública, tenemos la Ley Orgánica de Administración Pública, la 247-07. Libre acceso a la información pública. La ley de libre, la 200-04. Son mecanismos de participación. Ahora, eso es necesario, pero no es suficiente. Okay. Porque tenemos que resaltar que hoy en día lo público no es meramente estatal, sino que la ciudadanía puede expresarse por diferentes ámbitos, más allá del espacio público estatal. Porque a veces nos han ido condicionando a que la participación tiene que ser solamente los mecanismos que instrumentaliza el Estado para la participación, para no darle opciones alternativas
a la ciudadanía. Y antes de esto también quiero que el público entienda a partir de esta noche que participar incluye cuando te involucras en los asuntos de tu universidad, de tu hogar, de tu comunidad, o sea, no necesariamente a través de un mecanismo político, y entiéndase, no político partidario, sino involucrarte. Exacto, porque participación es donde los individuos intervienen como individuos y como grupos sociales en el entorno que le toca interactuar para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. O sea, no solamente el espacio político, sino social, sus necesidades. Cuando una junta de vecinos se reúne para pedir una calle, un camino vecinal, todo eso es participación. Bartolomé, ustedes han tenido mucha experiencia con el tema de movimientos sociales, tú como joven, no te gusta que te digan joven, pero eres joven y brillante, y qué bueno que estás aquí en este panel. ¿Has tenido la experiencia y has tenido que vivir situaciones de participación que no han sido muy positivas? No digo en cuanto a la convocatoria, sino al resultado. ¿Cuál ha sido la experiencia en sí? Lo que pasa es que a mí me parece que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que en apariencia parecería normativizar una serie de mecanismos de participación. Y por ejemplo, cuando tú te refieres al tema de las protestas, por ejemplo, las protestas son un reflejo y una confesión del déficit democrático que existe en la sociedad dominicana. Que una constitución tenga o que los presupuestos básicos para establecer una democracia aparente no quiere decir que esa constitución tenga vocación de democratizar la sociedad. O sea, nosotros tenemos que partir de que en el imaginario, cuando tú dices que la gente participe en su universidad, que participe en su comunidad, en el imaginario popular no hay una construcción, como decía Cándido, de participar, porque nosotros hemos nacido, la sociedad política dominicana es una sociedad que nace del germen del autoritarismo. Nosotros somos la consecuencia de un golpe de Estado, de una revolución y de un gobierno impuesto a partir del cual se ha construido y se ha petrificado la idea de democracia en función de la democracia representativa. Es decir, negar de toda forma posible la participación plural de, en este caso, de la ciudadanía. Yo lo que creo es que, en este caso, detrás de los mecanismos de participación, lo que subyace es la ideología del gatopardismo, recordando aquella novela de Gato Pardo de Giuseppe Tomasi, que decía, para que algo cambie, nada tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos una serie de mecanismos aparentes, pero que están todos entrampados y están siempre designados en manos de la democracia representativa, en manos de los representantes, para que ellos sean los que decidan cómo la ciudadanía ejerce esa participación. O sea, nosotros en la corriente actual del neoconstitucionalismo, donde se supone que las constituciones tienen efecto normativo, ya por encima de las leyes, sin necesidad de que las leyes instrumentalicen los contenidos sustantivos, nosotros vemos que, por ejemplo, como decía Máximo, tenemos una constitución que establece referéndum, pero condiciona la posibilidad de ese referéndum a que los representantes, fundados en esa idea petrificada de la democracia representativa, sean los que tienen que organizar la forma de cómo nosotros vamos a participar. Y sobre ese tema, me provocas, ¿no?, preguntarte a ti, Máximo, nuevamente, ¿qué pasó? Porque tenemos entendido, se fue al Congreso, diputados votan a favor, luego perime el proyecto en el Senado. O sea, cuéntame de eso. ¿A qué entiendes tú que se debe todo esto? ¿No le interesa a las autoridades de República Dominicana que tengamos finalmente un mecanismo real, verídico, para utilizar? Primero tenemos que hablar de dos proyectos. El proyecto de ley de referéndum, que fue aprobado en la Cámara de Diputados en el 2014 y perimió en el Congreso en el 2015, y también la ley de participación ciudadana, que es un reflejo de las leyes que hay en Colombia, en Venezuela, en Perú y varios países de Latinoamérica. ¿Y funcionan en estos países? Claro, por lo menos en Venezuela tenemos la experiencia, por ejemplo, de los referendos y los plebiscitos, o sea, una experiencia interesantísima. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de por qué no se han aprobado, podemos hablar de muchísimas razones. ¿Por qué? Porque cuando el congresista aprueba una norma, posiblemente esa norma involucre una erogación de dinero de parte del Estado. ¿Tiene que ver con dinero, usted cree, Cándido? No, eso tiene que ver con voluntad política. Voluntad política, dice Cándido. Bueno, pero imaginémonos que una norma crea una institución. Entonces, esa institución hay que crearle, a buscarle primero una oficina, luego crear una estructura y establecer una norma. Entonces, significa dinero. Okay. O sea, hay que buscar dinero en el presupuesto. Y una pregunta, ¿no aparece dinero para otros proyectos de leyes y otras iniciativas? Recuerde voluntad, Máximo. Acuérdate, tenemos una ley de partido político que tiene 16 años en el Congreso. Sin embargo, aquí se reformó la Constitución en 2 semanas.
voluntad política. Ok, vuelvo contigo, Máximo. Estoy totalmente de acuerdo, Cándido, pero no, me refiero que no solamente es la voluntad política, o sea, que hay muchos factores que debemos verlo, o sea, porque debemos ver esto, señores, de manera integral. No estoy de acuerdo contigo cuando dice que falta voluntad política. Ahora, también falta voluntad ciudadana también, porque no podemos darle todo el tema a los políticos, Cándido. Hay un tema social, hay un compromiso, porque la calidad de la democracia y la calidad de la institucionalidad la construyen los ciudadanos, no solamente los políticos. Sí, pero los ciudadanos son un reflejo, en gran medida, de los líderes. Claro. Todo proyecto colectivo, todo proyecto individual se deduce de un proyecto colectivo. Sin embargo, permítame decir lo siguiente, me ha tocado recibir las clases porque nos conocemos de la universidad y qué bueno que te conocí, Máximo, lo digo públicamente, escuchar la queja constante de los ciudadanos, y no cualquier ciudadano, de un estudiante de Derecho. Están ahí los textos, está la fuente que puedes consultar pública, como dije anteriormente, sin embargo la gente no se interesa. ¿Piensas tú que es responsabilidad de nosotros? El tema de la democracia y de la participación es una responsabilidad compartida del Estado, los políticos y también la ciudadanía, porque en definitiva los políticos establecen normas para regular la vida en sociedad. Entonces, si un político, si en el Congreso se produce una norma, una ley que me va a afectar o va a afectar mis intereses, entonces yo tengo que estar interesado en eso. Y muchas veces vemos que la ciudadanía es apática, no le gusta participar. ¿Cómo han controlado eso desde el Estado, desde el gobierno, para que no participemos, bueno, Bartolomé? Yo me difiero contigo, Máximo, en ese sentido, porque a mí me parece que aquí ha habido un proceso sistemático de desarticulación de los mecanismos de participación. ¿Cómo se da? Te pongo un ejemplo, el caso de los sindicatos. En el año 92 aquí había un 4%, 5% de personas sindicalizadas. Hoy en la República Dominicana se habla de un 2% mal contado. Es decir, se han creado todo un ordenamiento jurídico en torno a cómo se puede ir restringiendo la capacidad de que la gente pueda hacerlo. Te pongo un ejemplo, el caso de la Sunland en el 2005. La Suprema Corte de Justicia asumió un criterio en donde cerraba el concepto de interés legítimo, impidiendo que la ciudadanía pudiera demandar en inconstitucionalidad cuestiones que se refieran a leyes, contratos o cuestiones que fueran contrarias a la Constitución. Y hoy día, por ejemplo, a lo interno del Tribunal Constitucional hay una discusión precisamente sobre el tema del interés legítimo, porque hay grupos que piensan que debe cerrarse, mantenerse cerrado, y otros que deben abrirse, pero precisamente por eso que se ha intentado. O sea, hay un proceso, ha habido una normativización para condenar y para restringir los mecanismos de participación, que se da, por ejemplo, en los controladores aéreos. Tú pones un ejemplo, que te crean otros sindicatos vinculados al Estado, te crean el tema de los trabajadores, el tema, por ejemplo, los trabajadores hoy no tienen representación en el tema de los salarios. Por ejemplo, en el tema de cuando la reforma fiscal en el año 2012, aquí en 3 meses se hicieron más de 650 protestas. ¿Qué refleja eso? Que no existen mecanismos para discutir con tus representantes lo que tú quieres que se normativice. A pesar de que existe por ley. Es claro. Entonces, eso refleja, evidentemente, de que ha habido un proceso de largo tiempo para mantener la democracia secuestrada en manos de los representantes, en manos de las élites. Eso que tú mencionas, Bartolomé, sin embargo, me preocuparía más, Cándido, si fuera un tema de República Dominicana. Si nos comparamos con otros países de la región, ¿cómo está el asunto? En República Dominicana no hay duda de que hay un rezago de participación. O sea, si tú ves en Ecuador cómo andan, Bolivia cómo está, Colombia cómo está, la misma Argentina, el atraso nuestro es muy grande. La ritmia histórica. La ritmia histórica. No, pero yo voy a buscar el equilibrio entre Máximo Bosch, ¿no? y Bartolomé. No hay dudas de que tenemos, la ciudadanía, aprovechar esos espacios que la normativa nos da. Claro. Y ni siquiera eso se está aprovechando. Porque el proceso de globalización, que fue global en términos económicos, lo que trajo al mismo tiempo fue la exclusión en la participación, donde el desarrollo del individualismo se exacerbó a su máxima expresión. Y por lo tanto la gente lo que comenzó en medio de ese proceso de globalización y exclusión a ver cómo satisfacía sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Que la gran expectativa era social colectiva y la gente buscó respuesta individual a lo que era social. Y eso ha traído consigo la desmotivación, el desmonte de las reivindicaciones de la participación. Y cuando algo es social, colectivo, miren, por ejemplo, aquí hablan de presión tributaria bajita, 14%, pero un eufemismo, claro. Porque tú tienes que mandar al niño ¿a dónde? Al colegio. Tú no vas a un hospital Hay público. Doble tributación. Tenemos doble tributación. Eso implicaría participación. Aquí hubo un blackout en estos días, nadie nos pagó nada.
para que se entienda. Aquí hay 55,000 dominicanos que duraron 8 años desnacionalizados, muertos civil, y el Estado no lo va a resarcir. O sea, eso es falta de participación, en el que la gente no entiende que tiene que participar. Y desconocimiento, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cándido, con lo que... que no se trata de estar de acuerdo, ¿eh? No, pero en las diferencias es que podemos construir. Quiero aclarar las líneas. Evolución. Lo que dice Bartolomé, ciertamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo hablo de aprovechar, como dice Cándido, ese espacio, ese mínimo espacio que nos da la Constitución y que nos dan las leyes, para nosotros participar. Y, por ejemplo, tenemos un tema interesante, el auge de la tecnología de la información en las redes sociales. Es un mecanismo gratis que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Para promover todos estos temas. Por ejemplo, y ese es un tema que vamos a desarrollar. Por favor, no lo hagas en este programa. Sin embargo, tú me habías comentado de algunas sentencias del Tribunal Constitucional importantes de mencionar como forma de la gente saber que sí estamos avanzando en algunas por materias. Ejemplo, nosotros tenemos la sentencia 42-2012. Un poco de luz, Máximo. Esa sentencia, un ciudadano común acude ante la Cámara de Diputados para que solicitándole el listado de las personas que están contratadas por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dice que no, porque esa información, hay un derecho a la intimidad de esa persona y que no puede hacer. Bueno, el ciudadano acude ante el Tribunal Superior Administrativo, el tribunal dice que sí, que como esas personas se están siendo pagadas con fondos públicos y en virtud de lo que establece el artículo 246, el ciudadano tiene la oportunidad de ejercer el control ciudadano. Eso me lo vas a explicar después de la pausa publicitaria, porque ¿cómo exigir? Tenemos ahí el texto. Ahora bien, quiero que la gente se lleve en el programa cómo exigir el lunes, el martes, cómo voy, cómo exijo, cómo llevo esto a la práctica. Después de los comerciales, así las cosas. Así las cosas, varios aspectos importantes que tratábamos en el pasado bloque, mencionando, por ejemplo, algunas sentencias del Tribunal Constitucional a tomar en cuenta. Seguimos aquí compartiendo mecanismos de participación. Máximo, tenías la palabra. Sí, bien. Hay varias sentencias, más o menos 15 sentencias. Ahora, lo importante es que esta sentencia viene contra algo que hace 10 años era impensable, señores. Viene contra un órgano, uno de los 3 poderes del Estado, el Poder Legislativo, el órgano que hace las leyes, que está llamado a cumplirlas. Exacto. El órgano que goza, en teoría, de mayor legitimidad. O sea que por ese lado celebramos, los ciudadanos, de que ganamos un pleitecito. Bueno, pero paso a paso vamos construyendo. Estoy de acuerdo contigo. Cándido, ¿qué tenemos en República Dominicana de las apariciones públicas, de la gente que se involucra en los demás movimientos? Por ejemplo, ustedes saben que aquí hay la ley de salario, 105-13. Esa ley establecía que en 6 meses debió emitirse el reglamento para su puesta en vigencia. Sin el reglamento no puede. Pues nosotros ya le hemos dicho varias veces al presidente de la República que cumpla con el mandato constitucional. Está la ley orgánica de administración pública 247-13, que también exigía un reglamento. El presidente lo tiene en el escritorio. Pues nosotros como ciudadanos, Participación Ciudadana, le está exigiendo al presidente de la República que cumpla con su deber como presidente de la República. Y ahí me está preocupando otra cuestión, porque usted dice como Participación Ciudadana. Entonces, Juan de los Palotes, que está viendo el programa, que no quiere hacerlo a través de participación, que está la ley escrita, que quiere el lunes tomar acción en eso que le pertenece, que no es un favor que le está pidiendo a ninguna autoridad en República Dominicana. Hay mecanismos institucionales, lo que pasa es que desde el poder del Estado no se socializa, no se le da educación y capacitación a la ciudadanía para que puedan empoderarse. Por ejemplo, ahí hay una importante ley, la ley de libre acceso a la información pública. Todo ciudadano tiene, por supuesto, derecho a acceder. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo el Senado tiene su nómina y no la tiene ahí, por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer el monitoreo de las nóminas de todos los ministerios, ya yo la tengo. Entonces, si no me la dan, tiene un proceso, a los 15 días entran en el plano de lo que se llama el silencio administrativo, y lo que tenemos es que seguir luchando a ver si esos ciudadanos que son funcionarios públicos no cumplen. Ahí establece que no pueden acceder a puestos públicos en 2 a 5 años. Claro. Entonces,
pero es enseñar, es educar a la gente. A mí me preocupa como joven, Bartolomé, escuchar gente que dice, bueno, yo tengo familia, ya yo tengo otros compromisos, no me atrevo a la marcha, no me atrevo a la protesta, no me atrevo públicamente a decir tal o cual cosa. Ustedes pueden, nosotros, vamos a incluirme también en ese grupo, ¿cómo ser un ciudadano de hoy en día con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición? Yo lo que diría es que nosotros tenemos que necesariamente desconstruir en el imaginario popular la idea de la lucha individual. Porque esto es una sociedad sometida a muchas distracciones, una sociedad de consumo, una sociedad fragmentada, una sociedad fraguada al crisol del individualismo, como tú decías. Profundamente enferma. Sí, profundamente enferma. Una sociedad de complicidades, sobre todo, que se ha construido sobre la base de esa idea. Y nosotros necesitamos organizarnos. Nosotros la lucha individual al final desgasta, al final no es lo suficientemente efectiva. Y frustra. Y al final no es lo suficientemente expresiva de lo que es la soberanía popular. ¿Organizarnos cómo? ¿Quién nos enseña a organizarnos? Bueno, organizarnos en torno a temas, en torno a luchas. Por ejemplo, en el caso de Loma Miranda, el pueblo, a partir del movimiento ambientalista, se articuló en torno a esa causa, que dicho sea de paso, es un reflejo de la baja calidad democrática de nuestra sociedad, cuando todo el pueblo se articula en torno a una causa. La democracia, los representantes, en este caso el Poder Legislativo, asume la lucha y un poder del Estado decide observar lo que el principio democrático, en este caso, había mandado. El Ejecutivo, dice. Sí, en el Ejecutivo. Entonces, yo creo que la lucha tiene que ser sobre la base. Yo saludo las decisiones del Tribunal Constitucional en esos aspectos. Sin embargo, en los aspectos fundamentales de la sociedad dominicana, los órganos públicos, con el actual ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, me parece imposible que nosotros podamos subvertir. Y quiero agregar algo. Nosotros tenemos una deuda histórica con una asamblea constituyente. Y esa deuda histórica de no haber celebrado en este país una asamblea constituyente a esta altura de juego es el reflejo de que la democracia se tiene que mantener secuestrada en manos de élites y en manos de una clase dirigente que es servil a esas élites. Porque la última vez que aquí el pueblo pudo discutir cómo quiere organizar su vida, cómo quiere organizar su proyecto colectivo e individual, cómo quiere organizar el Estado, fue en el año 63, con una asamblea revisora en la cual se eligieron representantes para votar por una constitución nueva y que fue luego de eso derrotada y extirpada de la ciudad dominicana por un golpe de Estado. Desde entonces siempre las discusiones constitucionales, las discusiones sobre los temas políticos fundamentales de este país han estado en manos de los representantes, en manos de las élites. Pero todo este cambio no lo hace solo el partido de gobierno. Se necesita, obviamente, que la ciudadanía se sume. Porque el Estado somos todo. Que no solo con esta Constitución, sino con todos los textos que tú has citado y estamos compartiendo en el transcurso de este programa. Estamos cerca, estamos en camino, nos faltan 10, 15 años. ¿Cuáles serían los primeros pasos a tu entender? No importa el tiempo que nos falte, lo que pasa es que lo que nunca se comienza... Ay, espérate, que yo no quiero esperar 100 años máximo. Pero vamos a ser realistas. Lo que yo estoy diciendo es que lo que nunca se comienza, nunca se termina. Y siempre hay que darse el primer paso. O sea, posiblemente yo soy un visionario, pero recuérdense cuando Juan Pablo Duarte estaba soñando esos aires de libertad, le decían soñador. Entonces yo soy un soñador. No, yo soy ingenuo, yo estoy contigo. Yo soy un soñador. Ahora bien, ¿qué pasa? Como dice Bartolomé, tenemos mecanismos de participación normatizados. Bueno, pero vamos a aprovecharlo, porque tenemos espacio. Y aunque tú no quieras que diga esto, porque es parte de tu programa, pero tenemos el tema de las redes sociales, que es un instrumento poderoso para nosotros participar. Poderosísimo. Él hablaba de los temas sociales que son de importancia. Nosotros habíamos visto de las informaciones que tú has estado enviando en el Latino Barómetro, por ejemplo, 2013, República Dominicana en materia de educación, de salud, de salarios, participa mucho. Pero en lo demás estamos un poco rezagados. O sea, ¿cómo ves tú en República Dominicana esos temas que son sensibles a la ciudadanía? O sea, el tema, por ejemplo, corrupción, ¿realmente nos importa tanto? Sí, sí. Acuérdate que lo que estamos aquí, queremos cristalizar el presente en una perspectiva conjugada de futuro. En toda lucha es un proceso. Claro. Entonces, yo no espero ver muchas cosas de las que estoy luchando ahora. No importa, lo importante es que al final se termine. Los derechos se consiguen en la calle y luego se llevan a la ley. A veces, pero a veces tú tienes que irle quitando un poquito a esa clase dominante, porque no tiene el poder. Claro. Entonces, Irlo pellizcando. Irlo pellizcando. Que duela, que duela. ¿Ves? Entonces, de eso se trata, cómo construir ese espacio. Pero ¿a través de qué? De ver en qué medida propiciamos la gobernabilidad democrática, que es la capacidad de una sociedad para orientar y organizar a esa sociedad desde el punto de vista social y público, que es
el enorme déficit que hay en República Dominicana. ¿Para qué? Para construir más cohesión social, que ha disminuido en República Dominicana, y más capital social, que también ha disminuido. Fíjate que hemos sido una sociedad que ha ido creciendo económicamente, sin embargo, por el espacio de desigualdad y de marginalidad, la cohesión social cada día es más empobrecida. Y eso es peligroso para una sociedad que se dice ser democrática. Claro. Cuando se habla del papel de medios de comunicación, ¿han encontrado ustedes espacio suficiente como para llevar las ideas y denuncias que necesitan ser compartidas a forma tal podamos tomar acción? El problema está que cuando los medios de comunicación, que el derecho a la información, que es un derecho fundamental, está condicionado por el principio de la mercantilización, la parte pasiva del derecho fundamental, que es la información veraz, está condicionada siempre a los dueños de medios. Y es una empresa privada, imagínate. Y al final de cuentas, si la información es mercancía, la información entonces va a estar condicionada en la medida en que eso pueda favorecer a sectores del mercado, a sectores que representan esos intereses. Yo creo que en alguna medida debería haber más. Yo creo que deberían, y yo soy de los que creo que debería democratizarse más los medios de comunicación, porque aquí hay muchísimos oligopolios en materia de prensa escrita. Pero además ha sido parte del proyecto de hegemonía partidaria. Claro, totalmente. En la medida en que van cooptando esos medios de comunicación, lo va haciendo con más déficit contestatario, alternativo. Claro. Aquí hay temas que no se pueden... Se unifica un discurso y bueno, sí, pero, perdón que interrumpa, pero para contrarrestar eso, nosotros tenemos, por ejemplo, los celulares. Ya con un celular todos somos periodistas y todos somos comunicadores. Claro, claro. O sea, es una herramienta que yo tengo, que estoy pagando y nadie me está limitando. Y yo con un celular puedo hacer un reportaje y denunciar una acción, o sea, una mala actuación. También la gente es vaga máximo cuando no busca diferentes fuentes. Cuando se va a un periódico, claro, cuando se va a un canal de televisión y en base a eso se forma un criterio. O sea, yo no diría que es vaga, perdón, sino que no es tan diligente. Esto es una ciudad profundamente atacada, profundamente sometida a la distracción. Y la gente en este país aquí lo que impera es la filosofía de la supervivencia. Y la gente aquí se levanta todos los días tratando de ver cómo va a lograr llegar al otro día. Gente que no sabe qué va a desayunar hoy, gente que no tiene tiempo para ocuparse de ejercer ciudadanía responsable, porque hay cuestiones elementales, básicas, derechos fundamentales que no tiene garantizados. Entonces, y quiero disentir en algo que tú dices. O sea, que no vamos a participar entonces, Bartolomé. Sí, al contrario. Porque hay muchos problemas, hay mucha gente con hambre, con líos en la cabeza, en la casa. No se trata de formar el escepticismo, sino se trata de formar el pensamiento crítico para no asumir lo que nosotros vemos como que, porque eso es parte del discurso de persuasión, del discurso dominante. Decir, mira, aquí en la Constitución hay mecanismos de participación. Sin embargo, tenemos 5 años que la Constitución se aprobó y estamos frente a una inconstitucionalidad por omisión de todas las leyes que se refieren a los mecanismos de participación. Sí. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que el Estado somos todos, eso es un constructo teórico que se evidencia materialmente irrealizable. Y yo creo que el Estado no somos todos, porque cuando tú verificas de la óptica funcionalista qué es el Estado, cuáles son las funciones que cumple el Estado cumple funciones que solamente garantiza los sectores, los intereses de sectores privilegiados en esta sociedad. Entonces, yo creo que hay que avanzar hacia una construcción de una nueva hegemonía popular, en donde realmente estén representadas la mayoría y podamos decir que el Estado somos todos. Pero uno de los elementos del Estado es la población. Claro. Uno de los elementos principales del Estado de la población. Mira, que nos hemos ido a alta política, al Estado y demás. Sin embargo, yo no quiero concluir esta mesa sin llevar a la reflexión, a la invitación de toda la ciudadanía de que deben involucrarse. Pero eso inicia en el hogar, en la universidad, en la comunidad, o sea, en todas partes. Y no callarte, expresar lo que piensas, lo que sientes y aportar. Vamos concluyendo, Cándido, con usted. Unos segunditos. No, para eso tenemos que decirle a la gente que tenemos que romper esa cultura autoritaria, esa cultura, desmitificar lo que se llama el poder, que creemos que el poder es para hacer lo que a los demás le está prohibido. Entonces la gente subalterna, los sectores más vulnerables, tienen una reverencia que no debería ser para poder participar. Entonces, para poder participar de manera cualitativa, tenemos que ser irreverentes. Hay que ser contestatario, me gusta eso. Adelante, Máximo. Bien, yo pienso que nosotros tenemos un gran reto. Obviamente hay muchísima falencia. La democracia se construye y este es un país que recuérdense que nosotros tenemos nuestra democracia joven. Entonces tenemos que construirla ahora. Necesitamos para eso que todos los ciudadanos se empoderen. Y estos temas, y te felicito por este programa porque... Nos felicito. Exacto. Este programa viene a cumplir una parte de esa necesidad de socializar estos temas para que la gente sepa y participe. Que despierte un poquito al menos, Bartolomé. Claro.
Yo creo que nosotros no podemos dar las cosas por sentado, las cosas que se nos dicen, las cosas que no se nos presentan. Yo creo que nosotros tenemos necesariamente que denunciar, contrastar lo que nosotros vemos, lo que se nos presenta con nuestra realidad, con el espejo de nuestra realidad que nosotros vivimos. Y sobre la base de eso, organizarnos en torno a medios alternativos de participación, como son las protestas sociales en torno a temas sensibles y temas estructurales de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, Bartolomé Pujols. Aquí está Máximo Calzado, quien estará en adelante en otros programas. Y gracias a Cándido Mercedes por acompañarnos en esta mesa. Nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso, iniciamos compartiendo estas conversaciones que sostendremos con políticos, empresarios y en esta ocasión, una mujer política de la República Dominicana, quien tiene muchísimo que decir. Quédate con nosotros en Así las Cosas. Gracias por seguir en sintonía. Guadalupe Valdés, una mujer que desde el año 1985 ha estado trabajando en los temas de la sociedad civil como participación social, desarrollo local, descentralización y gobernabilidad democrática, está con nosotros en este programa. En Así las Cosas, ella nos abrió las puertas de su casa y hasta de su habitación en una muestra de confianza, colaboración y transparencia. Una mañana, antes de cumplir en el interior del país con sus compromisos políticos, nos recibió en su hogar la diputada nacional Guadalupe Valdés San Pedro, quien nació el 22 de septiembre de 1957 en México, Distrito Federal. Es hija de Lucía San Pedro, doña Piqui, y de Nicolás Quirico Valdés. Fue elegida producto del acuerdo electoral para las elecciones del 2010 entre la Alianza por la Democracia, organización de la que forma parte, y el Partido de la Liberación Dominicana. En esta entrevista, conversamos sobre su infancia, su interés y preocupación por las luchas sociales, su carrera política y su percepción sobre algunos temas nacionales. De antemano, muchas gracias por permitirnos la entrada a su hogar. Sabemos que es un espacio íntimo para la familia, para la consulta, pero disfrutar de ese poquito tiempo libre que a veces tenemos. Gracias, Guadalupe, por recibirnos aquí. No, gracias a ustedes, Tatiana, por venir a nuestro hogar y conocer nuestra familia y cómo vivimos. Esta entrevista se realiza tempranito en la mañana, pero antes de llegar aquí han transcurrido unas horas y queremos saber qué es lo primero que hace Guadalupe cuando amanece, se despertó, inició el día. Bueno, lo primero es me tomo un café que lleva mi esposo todos los días a la cama. Ay, 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 ay. Eso es lo primero, y hace ya varios años de eso. Después, bueno, vienen los periódicos, él me prende la televisión, comienzo a ver las noticias y a partir de ahí, bueno, viene la lectura de los periódicos, después voy y reviso los correos y después voy a buscar a los perritos, que son 4, ellos bajan, jugamos con ellos y así yo inicio el día. ¿Y ese cafecito es un cafecito con leche, un cafecito expreso? Cafecito con leche, café colado en greca, con un poquito de leche para suavizarlo y evitar un poco la gastritis. Y también después, bueno, tenemos un hijo médico que se va a las 6:30 al hospital, al Robert Reed Cabral, que está haciendo su residencia como cirujano pediatra. Entonces también acompañamos en el desayuno y preparamos la lonchera para llevar su comida al hospital. Y hablando de comida, ¿con qué se alimenta Guadalupe? El cuerpo, el alma, el espíritu. ¿Cómo es su alimentación en general? Tratamos de hacer una alimentación saludable, con una dieta balanceada. Por ejemplo, a veces de desayuno tomamos una fórmula que nos permita mantener el día activamente. ¿Y qué tiene esa fórmula? Es una fórmula que contribuye a mantener proteínas, como un batido, a veces con un poquito de guineo, leche y algo que nos mantiene. ¿Y le gusta cocinar? Me gusta, pero no ha sido una práctica en mi vida. Porque no tiene tiempo. No hay tiempo y no es tampoco una especialidad en mí. Creo que mi hija salió más hogareña en ese sentido. Hablemos de esa mezcla cultural. México, República Dominicana, un poquito de la infancia, adolescencia de Guadalupe.
Bueno, yo nací en México fruto del exilio de mi padre, que Trujillo quería matarlo, como mató a muchas otras personas. Mi padre era un dirigente comunista y entonces Trujillo quería asesinarlo y mi padre emigró. Primero fue a Venezuela y de ahí emigró a México. En México conoció a mi madre y de esa unión nací yo. Los primeros años estuve viviendo en México, a los 3 años y medio fui a Cuba para estar con mi padre porque él había estado, bueno, yo realmente conocí a mi padre a los 4 años, 3 años y medio, porque él, cuando mi madre queda embarazada, a él lo apresan en México, porque tenía papeles, documentos falsos, y entonces lo deportan de México. Ningún país de América Latina lo quería, era el momento de las dictaduras y eso. Finalmente Costa Rica lo recibe. Estando en Costa Rica le sale una beca para la Unión Soviética, mi madre le dice que sí, se suponía que eso iba a durar 1 año, pero realmente duró casi 4 años. Cuando él retorna, pues ya nos encontramos en Cuba y entonces cuando mi madre queda embarazada de mi segundo hermano, regresamos a México. Al ser varón, ella regresa a Cuba a llevar a mi hermano y yo me quedo en México. Matan a Trujillo y en ese momento mi padre decide volver a República Dominicana y mi madre retorna a México. Y nosotros llegamos a la República Dominicana el 27 de febrero del año 1963. Recuerdo que mi madre me contaba que ese día estaba el aeropuerto lleno de banderas. Mi madre era una mujer muy jocosa y le dijo a mi papá, pero me están esperando con banderas. Y mi padre le dice, no chica, lo que pasa es que hoy es un día muy especial para nuestro pueblo porque hoy el profesor Juan Bosch toma el poder, toma la presidencia del país. Entonces esa fue nuestra llegada y yo después toda mi vida he vivido aquí y soy dominicana. Por ejemplo, hay una anécdota también muy jocosa de mi madre, que estando ella embarazada, sería más o menos finales del 64, llega la policía buscando a mi padre y le dice, aquí está Quirico Valdés. Mi madre se da cuenta que es la policía y le dice, ese es un bandido. Mire, usted no ve cómo me ha dejado con este embarazo de 7 meses. Si usted lo encuentra, me lo trae que yo le voy a dar una cachetada. Policía le dice, excúseme señora, qué pena que usted está así, no se preocupe, quédese tranquila. Y la policía se fue, lo cual significó que mi padre no fuera nueva vez asesinado. Así las cosas para ella. Nada fácil estar en esa piel, en ese corazón, en esa vida. No puedo esconder que nos toca muy dentro lo dicho por Guadalupe en esta primera parte. Y al regreso conoceremos su opinión sobre algunas preocupaciones políticas. No se vayan. Cuando hablábamos del reto, usted se aflige un poco, quizás lo interioriza de una manera más sensible, ¿no?, que el reto. ¿Por qué? ¿Por qué ese reto en la política resulta tan difícil, quizás ante los ojos de la ciudadanía o en general, o para usted? ¿Por qué se aflige, Guadalupe? Porque no es fácil hacer política. O sea, en una sociedad basada en la compra de conciencias, en el clientelismo, en el asistencialismo, en jugar con la conciencia de la gente, es muy difícil hacer la política, porque la política no se hace pensando en el bien común. La política por lo general se está haciendo para los intereses particulares de algunos sectores. Y eso no contribuye a que nuestro país pueda salir adelante como una sociedad democrática, una sociedad donde se dialogue, una sociedad donde impere la tolerancia. Yo creo que en este momento es todo lo contrario. ¿Tenemos un Estado social democrático de derecho? Lo tenemos en teoría.
porque lo dice la Constitución en el artículo 7. Sin embargo, cuando vemos la toma de decisiones a nivel del Congreso de la República, a nivel de los partidos políticos, a nivel de muchas de nuestras instituciones, no se aplica ese Estado social y de derecho. Cuando vemos que a los dominicanos descendientes de haitianos se les niega su documento de identidad y son personas que no pueden estudiar, no pueden trabajar, no se pueden casar, no estamos en un Estado social y de derecho. Cuando vemos que las personas tienen que pedir dinero para poder curarse un tratamiento que hay muy costoso, un amigo te dice yo me tengo que operar de tal cosa, deme una ayuda, no estamos en un Estado social y de derecho. Cuando vemos que se reprueban 4.000, el 82% de los médicos residentes que quieren entrar, de los médicos generales que quieren hacer su residencia, no estamos y que están pidiendo una revisión del examen y no les quieren hacer esa revisión, no estamos respetando la democracia. Creo que tenemos muchos casos hoy día que nos llevan a una profunda reflexión de los cambios que tenemos que hacer en nuestro país para ser realmente un Estado social y de derecho, para que no esté solo en la Constitución, sino que sea el día a día, la práctica de cada ciudadano y de cada ciudadana. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Entiende Guadalupe que tenemos en República Dominicana más habitantes que ciudadanos? ¿La gente entiende la diferencia? Yo creo que hay un déficit de ciudadanía muy grande en nuestro país. Las personas al tener un déficit a nivel educativo por décadas en nuestro país, no hay esa exigibilidad de derechos. Por ejemplo, las personas se contentan con que el día de Navidad se les dé una cajita para pasar la Nochebuena, cuando lo que hay es que exigir que los gobiernos, las alcaldías, el Congreso de la República no utilice el dinero público para dar regalos, porque el dinero público en lo que hay que invertirlo es en garantizar las políticas públicas que son las que garantizan los derechos de las personas. Entonces sí, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la República Dominicana es construir ciudadanía. Construir responsabilidad de cada ciudadano y de cada ciudadana en reclamar derechos, pero también en aportar a esa construcción de una sociedad diferente. De esa crítica pasiva a la activa. Así es. Y esa representatividad también, que es importante mencionarla, la gente conoce la representación a diferencia de la participación. ¿El dominicano realmente entiende que no es lo mismo participar que representar? Se ha ido avanzando, o sea, si vemos lo que pasaba en la época de la dictadura, donde no podíamos hablar, no nos podíamos reunir, expresar un punto de vista era algo que Trujillo seguido mandaba a liquidar a esa persona o a esas familias. Al día de hoy ha habido cambios importantes, pero tenemos que avanzar mucho más en la participación, porque la participación significa participar, opinar, pero también que esa consulta o esa opinión sea tomada en cuenta. Y aquí en nuestro país muchas veces hacemos consultas, pero estas no son tomadas en cuenta al momento de tomar las decisiones. Y la sociedad requiere participación y debe además de participar. Hoy día es uno de las señales que se están dando a nivel mundial para generar los cambios. Vemos lo que está pasando en España, lo que está ocurriendo en los países árabes, donde la participación estaba prácticamente en cero, y hoy día ha habido un despertar de esas sociedades y mucho más en las nuestras. Se está movilizando la ciudadanía, y qué bueno, la sociedad civil en sentido general. Y hablando de la participación a nivel regional, Latinoamérica, la mujer, Costa Rica, si hablamos de Ecuador, México, otros países en donde ha tenido mayor participación legislativa, sobre todo. Estamos cerca en República Dominicana. ¿Qué nos falta para llegar un poquito a esos parámetros políticos? Bueno, nos falta entender que la participación política de la mujer es un derecho,
que los partidos políticos no pueden querer controlar la participación política de las mujeres, que hay que establecer marcos legales, que hay que garantizar esto en los marcos legales como lo establece la Constitución de la República en el artículo 39 de igualdad de oportunidades, pero se requiere también educación y se requiere también que haya acciones afirmativas hacia la participación política de la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos previsto el 33% a nivel de la presentación de candidaturas, pero cuando se hacen las elecciones solo se elige un 20%. ¿Por qué un 20%? Porque al momento de votar no hay esa condicionante, no hay esa obligatoriedad de votar por el 33% de las mujeres. Esto estoy hablando del Congreso. Entonces tenemos que generar metodologías y herramientas concretas para que, y en este momento, las mujeres no solamente estamos hablando ya de ese piso que era el 33%, sino de avanzar hacia una participación equilibrada entre hombres y mujeres, que fue lo que no se aprobó en la última ley de partidos políticos que se quería aprobar hace unos días en el Congreso. De las tantas propuestas que se presentaron y de los tantos años que tenemos hablando de la ley de partidos, por supuesto. Sin embargo, entendemos que la cuota femenina ha sido un tema muy controvertido. Posiblemente en unos años el pueblo dominicano, el ciudadano de a pie, entienda la importancia que Guadalupe se ha referido públicamente en numerosas ocasiones y que hoy lo repite aquí, porque no es un tema de derechos que tú me tienes que regalar, es un tema de que yo tengo ese derecho, yo tengo acceso a él y tú tienes que respetarlo y al contrario, trabajar para que vivamos en equidad y demás. Guadalupe, de seguir en la carrera política hasta que tus días concluyan, ¿qué cambios te gustaría ver en República Dominicana en sentido general? Bueno, tenemos que hacer muchos cambios. El primero de ellos es respetar nuestra propia institucionalidad. Un país que no se respeta a sí mismo en los acuerdos, que no respeta su constitución, que no respeta sus leyes para todos y todas, es un país que vive en el caos. Me gustaría además que combatamos la impunidad y la corrupción para lograr tolerancia cero en términos de corrupción y de impunidad, porque esto es un cáncer para la sociedad dominicana. Cuando hay funcionarios públicos que utilizan de mala manera los recursos públicos, se le está quitando ese dinero al ciudadano para garantizarle sus derechos. Y considero que la vida es para ser feliz. Vinimos a este mundo a ser felices y la felicidad se logra cuando tenemos paz, una paz interna, una paz espiritual que tiene que lograr cada ser humano, y también esa paz compartida a nivel de las comunidades, de nuestras instituciones, de nuestras calles, de nuestros campos. Eso es lo que yo quisiera que lográramos en la República Dominicana. Por último, ¿qué le dice a la mujer dominicana, no necesariamente política, esa mujer que se levanta al igual que usted temprano, que trabaja por echar para adelante, por conseguir el pan para la familia, esa mujer que, igual que nosotras, tiene muchos inconvenientes al momento de competir? Es que cada mujer tiene un gran valor, tiene algo que aportar y tiene algo que reclamar y de exigir para que sus derechos se respeten y se garanticen. Y lo que no podemos es quedarnos calladas ni cruzadas de brazos. Cuando una mujer limpia su casa, cuando una mujer cocina, cuando una mujer está en la oficina, cuando una mujer va al Congreso, todas somos mujeres y todas tenemos los mismos derechos de lograr igualdad de oportunidades en esta sociedad. Hagámoslo juntas, esa es la gran invitación que tenemos que hacernos. No importa dónde esté cada mujer, sino trabajar juntas, articular voluntades para generar los cambios de esta sociedad patriarcal en la cual vivimos hoy día. Una gran invitación de una fenomenal mujer, Guadalupe Valdés. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar, cedernos este tiempo. Sabemos que la agenda está apretada para el día de hoy, pero interrumpimos, llegamos y aprovechamos esta maravillosa conversación.
Muchísimas gracias, Tatiana, y estamos a la orden y esta es su casa. Muchísimas gracias a Guadalupe Valdés, a nuestros invitados a la mesa y en especial a ustedes, porque yo sé que, al igual que yo, nos preocuparemos por dejar de pertenecer a los que no participan, a los analfabetos políticos, sí, esos a los que se refería Bertolt Brecht en palabras invaluables, cuando decía: el peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de las judías, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Buenas noches.